Hola, buenas, soy José Carlos Macías, técnico de Fresa Flor, y estamos en la finca de Cabezo Justo, cultivo hidropónico de fresa, en la campaña 24-25. Como podéis ver, las plantas, estamos en la fase ahora mismo de primera emisión de floración. ¿Ves? La planta empieza a emitir las primeras flores. ¿Veis? Está bastante bien desarrollada vegetativamente. Y nada, este año ya esta planta tiene aproximadamente un mes de plantada, y la plantación ha discurrido este año bastante normal. Hemos tenido unas condiciones climáticas muy buenas para la plantación, porque han sido días nublados en los que el sol no apretaba mucho y no subían las temperaturas demasiado, y encima incluso teníamos llovizna, muchos días de llovizna, que eso para una plantación son las condiciones ideales. Y en vivero, en el arranque, también han sido unas condiciones muy parecidas. Entonces, tanto en origen como en destino, la planta ha sufrido poco en lo que es el trasplante. Desde la plantación hasta ahora, en la primera fase de establecimiento del cultivo, bueno, pues como siempre, algunas plagas y enfermedades inciden sobre el cultivo. Nos encontramos en esta parcela que este año tiene la variedad Marisma. Es una variedad de FNM, de aquí del conjunto de empresas que formaron un programa de variedades de la provincia de Huelva. Hasta ahora, en general, han sido lo normal de todos los años en las primeras fases de establecimiento del cultivo. Hemos tenido incidencia de orugas, en las que se le ha aplicado los tratamientos autorizados. También ha habido, y cada año se está viendo más, en las primeras fases de instalación del cultivo, y sobre todo en el cultivo, o sea, en el sistema de cultivo de hidropónico o en sustrato, el Scirtotrips. Cuando la planta es pequeñita y todavía está emitiendo las primeras hojas tiernas, el Scirtotrips es una plaga que afecta sobre todo a los crecimientos nuevos, a los que todavía son muy tiernos, y en las primeras fases, cuando todavía están emergiendo. Entonces hay que incidir mucho en los técnicos, aunque no lo veas en las hojas adultas, pueden estar en las hojas emergentes y tiernas. Y hay que hacer un seguimiento bastante exhaustivo para evitar problemas, porque la verdad es que afecta muchísimo a la planta en los primeros estadios. Les para su crecimiento, incluso las llega a deprimir de manera muy seria. Normalmente hasta ahora la única solución que hay es con químicos también. Se está haciendo ensayos y demás para el control de esta plaga con lucha biológica. Lo que pasa que todavía no hay resultados que tengamos claros si tenemos un control bueno, y los precios son disparados. Entonces estamos todavía en fase de ensayo, pero se está investigando. ¿Por qué? Porque materias activas quedan dos ya, ¿vale? Con el tema de ir eliminando en los últimos años por las políticas europeas el número de materias activas, es una plaga que se está quedando sin herramientas. Al igual que le va a pasar a la araña, que todavía no tenemos incidencia hasta ahora. Aparte de estas dos plagas, pues tenemos sobre todo la enfermedad de oidio. El oidio este año está contando unas condiciones climáticas ideales para él. Eh, Todavía temperaturas suaves, no hemos llegado a tener mínimas en las que baje la temperatura considerablemente, que es algo que controla a ese tipo de enfermedad como es el oidio y otras fúngicas. Tenemos unas temperaturas bastante suaves, hay bastante humedad por la mañana. Podéis ver cómo la planta amanece con muchísima agua. Estos son las rociadas típicas de la zona. Y muchos días nublados. Hay determinados hongos que requieren luz y sol, pero otros, como el oidio, funcionan muchísimo mejor con baja intensidad de luz, que se dan mejor los días nublados. Entonces, y este año, desde que se plantó, como os nombré que hemos tenido muchos días de nube y de llovizna, hasta ahora se han alternado muchísimo los días de lluvia y los días nublados, aunque no llueva, con falta de luz. Y eso favorece muchísimo el oidio. Entonces ya estamos con las primeras intervenciones químicas y alternando materias activas para evitar la resistencia, como hacemos todos los años.
Una de las recomendaciones clásicas para la lucha con cualquier enfermedad fúngica es la ventilación. Con los plásticos, el manejo de los plásticos en los macrotúneles, como ya hemos comentado en otras ocasiones. Ahora mismo en las primeras fases del cultivo, eh, mm, por interés puro y duro, se prefiere todavía forzar un poco más con los plásticos, aunque esté favoreciendo el desarrollo del oidio, porque el beneficio que obtienes al desarrollar una planta más fuerte y desarrollarla antes y forzar un poco a la emisión de las primeras flores antes, todavía se esfuerza algo más con los plásticos antes que ventilar y tener el beneficio de bajar un poco la presión del oidio. Cuando ya empezamos a tener floración y fructificación, ahí en ese momento ya sí que se tiene más en cuenta el tema de ventilar, levantar los plásticos, porque aparte de bajar la presión de oidio, sobre todo en la fruta, que es lo que más deprime o tienes más daños económicos al tener el oidio directamente en la fruta y ser más difícil de controlar, también puede favorecer otro tipo de enfermedades fúngicas como botritis o antracnosis que te van a deprimir o a depreciar tu fruto. Entonces, en la primera fase, en las que solo te afecta a las hojas, ¿no? A la parte vegetativa de la planta, y se controla mejor con el tipo de productos sistémicos que tenemos, se suele tener menos en cuenta el tema de la ventilación.